Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 26 de agosto, lunes de la semana 21 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este lunes, iniciamos la lectura de la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Leemos el capítulo 1. Versículos 1 al 5 y 11 al 12. Silvano, Timoteo y yo, Pablo, deseamos la gracia y la paz que proceden de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, a la comunidad cristiana de Tesalónica, reunida en el nombre de Dios nuestro Padre y en el de Jesucristo el Señor. Hermanos, debemos dar gracias a Dios en todo momento, como es justo, por lo mucho que van prosperando ustedes en la fe y porque el amor que cada uno tiene a los otros es cada vez mayor. Por eso nos mostramos orgullosos de ustedes ante las comunidades cristianas de Dios y de la constancia y de la fe que ustedes tienen en todas las persecuciones y tribulaciones que están sufriendo. Esta es una prueba de que, en el justo juicio de Dios, serán considerados dignos de su reino por el cual ahora padecen. Oramos siempre por ustedes, para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado, y que con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que han formado como lo que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús, y Él los glorificará a ustedes en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. La primera reflexión que podemos sacar al iniciar la lectura de la segunda carta a los tesalonicenses, es decir, a esa comunidad de Tesalónica, es justamente lo que se refiere a la iglesia de Tesalónica, a la comunidad que se congrega, que se une en Tesalónica y que forma una sola comunidad. Es lo que hoy en día conocemos como la iglesia local. La iglesia local significa la iglesia que está regida por cada obispo. ¿El obispo quién es? El obispo es la cabeza de cada iglesia local. El Papa también. El Papa es el obispo de Roma, de la iglesia que se congrega en Roma. Esta idea es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que la idea de iglesia siempre está ligada a ese congregarnos, unirnos como una sola iglesia en cada localidad con su propia cabeza, que es el obispo. Fíjate cómo lo refiere Pablo. Primero viene el saludo. Silvano, Timoteo y yo, Pablo. Deseamos la gracia y la paz que proceden de Dios Padre y de Jesucristo el Señor. ¿A quién? A la comunidad cristiana de Tesalónica. Habla de una sola comunidad cristiana de Tesalónica. Y esto es importantísimo. La comunidad cristiana va a ser una sola en cada lugar, a pesar de que puedan ser muchos sus miembros, a pesar de que después, para organizar la vida de la iglesia, se creen diferentes parroquias y hayan diferentes comunidades, pero siempre todo unido debajo de una sola cabeza, que es el obispo. Y por eso Pablo dice, reunida en el nombre de Dios. Es decir, que esa comunidad, para ser comunidad, tiene que estar reunida, tiene que estar congregada. Reunida significa unida. Unida, es decir, que son una sola. Y qué importante es tener ese concepto.
el concepto de que yo pertenezco a una iglesia local, a una comunidad, y a través de esa iglesia local, a través de esa sujeción al obispo, entonces pertenezco a la iglesia universal. Por eso cada jurisdicción eclesial tiene a su propio obispo. No solo entonces que es una sola comunidad, sino que se reúnen. Pero ese reunirse también tiene otras connotaciones. ¿Por qué? Porque no va a existir un verdadero cristianismo ahí donde no hay congregación. Por eso es importantísimo el tema de que yo me congrego. Cada uno de nosotros puede tomar la decisión libre, sobre todo aquellos que viven en ciudades donde hay muchas parroquias, muchas iglesias, muchas oportunidades para ir a una misa u otra misa de acuerdo a los horarios que a mí más me convienen. Pero qué importante es desarrollar el sentido de pertenencia. Qué importante es desarrollar el sentido de dónde me congrego yo, cuál es mi parroquia, que no es un término que tiene que ser rígido. No, es que tú vives aquí y tienes que ir a esta iglesia. No, puede que yo prefiero ir a otra iglesia, prefiero ir a otra parroquia, pero qué importante es ser partícipe, qué importante es ser piedra viva. Porque puede ser que yo paso de iglesia en iglesia, paso de un lado para otro y nunca llego a ser parte de la comunidad. Entonces siempre soy aquel que aparece el domingo, pero no llego a participar verdaderamente, no llego a congregarme verdaderamente. Cumplo sí con el precepto dominical, voy a misa, pero no logro ser parte de la comunidad de una manera comprometida. De ahí empieza la segunda parte de la carta que hemos leído. Debemos dar gracias a Dios en todo momento. Debemos dar gracias a Dios en todo momento, como es justo. Fíjate cómo la actividad cristiana, después de haber señalado ese congregarse, implica el tener el corazón agradecido en todo momento. Y esto es justo. Y esto es justo. Esto lo va a referir San Pablo, obviamente, al desarrollo de la comunidad de Tesalónica. Pero para ti y para mí es importante darnos cuenta de que esa acción de dar gracias a Dios, de agradecer al Señor, es importantísima tenerla siempre, siempre presente. Qué bonito es preguntarnos, oye, ¿cómo está la gratitud de mi corazón? La gratitud de mi corazón en todo momento. Cuando me suceden cosas malas, ¿también agradezco al Señor? Sí, agradezco al Señor la oportunidad de superar las pruebas. Agradezco la posibilidad de recibir la gracia del Señor y poder enfrentarme en su fortaleza a las dificultades. Entonces no hay un momento en la vida, ni bueno ni malo, bueno, obviamente, pero ni malo, en el cual yo no pueda tener el corazón agradecido. Ahora, San Pablo dirige esa acción de gracia ¿a qué? A lo mucho que van prosperando. ¿Quiénes? Los de la comunidad de Tesalónica en la fe. Y esto nos da un dato también precioso. Prosperando. No una fe plana, sino una fe que prospera, que crece. Como debemos llevar el camino, porque qué horror llevar un camino plano, que no crece, que no aumenta. Esto lo podemos resumir en una pregunta muy sencilla. Yo se la hago a las personas muchas veces. Digo, oye, ¿cuál es tu vida de oración? Bueno, yo rezo el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Ángel de la Guarda, qué sé yo. Antes de dormir. Muy bien. ¿Qué más? No, eso es lo que yo hago. ¿Y desde cuándo haces esto? Desde que era pequeñito. Lo dicen con orgullo y claro, habrá algo de lo cual estar orgulloso, pero hermano mío, qué bueno que hayas mantenido eso que aprendiste desde niño, pero significa entonces que no has crecido, prosperando, porque el amor que cada uno tiene a los otros es cada vez mayor.
El amor es cada vez mayor. ¿Y esto qué hace? Que San Pablo se enorgullezca de ustedes ante las comunidades cristianas. Y fíjate cómo aparece entonces de nuevo el término de las comunidades cristianas de los otros lados, como el ejemplo de una comunidad además fortalece a las otras comunidades. ¿Para qué? Para que crezcan. Y hablamos entonces de esa constancia de la fe que ustedes tienen. ¿En qué? En las persecuciones, en las tribulaciones, que van a ser pruebas, pero que van a ser pruebas que van a hacer que ustedes sean encontrados justos en el juicio de Dios, van a ser considerados dignos de su reino. Y entonces, damos gracias por esa perseverancia, por ese progreso, por ese crecimiento en la fe. Pero además San Pablo dice, y oramos. ¿Y oramos para qué? Para que sigan adelante, para que sigan prosperando, para que saquen los propósitos que ya se han formado y para que aquello que ya han emprendido lo lleven adelante. De este modo van a glorificar a nuestro Señor. Y si ustedes glorifican al Señor Jesús a través de su vida, a través de sus padecimientos, a través de ese querer prosperar, progresar en la fe, entonces Él los glorificará a ustedes. Y esto es lo que queremos cada uno de nosotros. En el Evangelio, leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 13 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto. Y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo, que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Vemos en el Evangelio el ataque a la hipocresía de los escribas y fariseos que hace Jesús. Y hay un punto de partida que me parece sumamente importante y es el de la hipocresía. ¿Te ha pasado escuchar? Espero que no seas de aquellas personas que hablan de esta manera. Yo no soporto a los hipócritas. Los hipócritas me caen mal. Hermano mío, el yo sobra absolutamente. ¿Y por qué digo que sobra? ¿A qué persona le caen bien los hipócritas? Yo no he conocido a ninguna persona en el mundo al cual le caigan bien los hipócritas. No me he topado nunca con una persona que diga, oye, a mí me encanta la hipocresía. No existe eso. Eso no existe, por tanto, yo no soporto la hipocresía. Hermano mío, eso es una condición del ser humano. No hay ningún ser humano al cual le guste la hipocresía. Y este dato es sumamente útil, ¿para qué? Para darnos cuenta de que si todos, tú y yo, todos detestamos la hipocresía, todos encontramos naturalmente, no requerimos una gran ciencia para darnos cuenta de que la hipocresía es mala, que nos fastidia. Entonces, tenemos que saber reconocer dónde está la hipocresía en cada uno de nosotros. Porque es sumamente sencillo odiar la hipocresía en el otro y no querer mirarla en mí mismo. No querer mirarla en mí mismo.
quedarme ciego, quedarme inconsciente ante la hipocresía que yo realizo. Y cada uno de nosotros tiene por eso la obligación de hacer un examen de conciencia profundo y pedirle al Señor, Señor, así como yo detesto la hipocresía de los demás, tú también detestas mi hipocresía. Ayúdame a mirarla. Ayúdame a mirarla en profundidad. Ayúdame a ser valiente para mirar mi propia hipocresía y para entonces tener el valor de poderla combatir. Mira cómo empieza el discurso del Señor a los escribas y fariseos. ¡Ay de ustedes, hipócritas! ¡Ay de ustedes! ¿Qué significa? Que no les va a ir bien, que pueden pasar por este mundo con su hipocresía, que efectivamente puedes engañar al mundo entero, pero al final del día a Dios no lo vas a engañar. A Dios no vas a lograr engañarlo y por tanto, ay de ustedes. ¿Por qué? Porque van a tener que responder delante de Dios. ¿Cuál es la primera acción hipócrita? Cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. El imposibilitar a los demás la santidad. Oye, ¿cuántas personas que dicen yo creo en Dios, yo soy católico, yo soy seguidor de Cristo y sin embargo después cuando se nos muestra la radicalidad del Evangelio, nos llenamos de esas frases tan mundanas. Ay, pero no hay que ser exagerado. Ay, pero no hay que ser más papista que el Papa. Hermano mío, esa mentalidad de mediocridad que abunda en el mundo. En el mundo abunda una mentalidad de mediocridad. No hablemos de la mentalidad de maldad. Hablemos de la mentalidad de mediocridad. Esa mentalidad que está basada en, yo no mato a nadie. Yo no mato a nadie, yo no he hecho ningún mal. ¿Y cuál es el bien que haces? Una persona puede decir, oye, yo no soy malo, yo no mato a nadie, yo no es que me dedico a robar ni me dedico a estafar. Muy bien, qué bueno. ¿Cuánto es el bien que has hecho? Por ejemplo, pienso, ¿cuántas personas se dedican con un ahínco tan grande a planificar sus vacaciones, a planificar sus viajes, a planificar sus placeres? ¿Y es algo malo? No, no es algo malo. Se gastan fortunas, fortunas gigantescas en viajar, en conocer, en disfrutar, en tener lujos. ¿Y cuánto bien hubiera yo podido hacer? ¿Cuánto bien hubiera podido yo hacer? Y entonces nos quedamos siempre en esa mediocridad. No, yo no hago mal a nadie, sí, no hago mal a nadie, pero no voy a medir así mi vida. Yo quiero medir mi vida sabiendo cuánto bien puedo hacer y cuánto me falta para poder llegar a todas las capacidades que Dios me ha dado. Dios me ha dado capacidades para amar mucho más, para hacer mucho más. ¿Acaso me voy a conformar? Y entonces, desde esa mentalidad mediocre, miran la santidad que quiere buscar otro y la bajan, la bajan. Y entonces dicen, no, pero no, así no hay que ser tan exagerado, no hay que ser tan exagerado. ¿Por qué? Porque la santidad de los otros aumenta la luz sobre mi mediocridad. Y yo no quiero verla. Y entonces me molesta la santidad del otro. No quiero llegar al cielo, ni quiero dejar entrar a los demás. Ay de ustedes, fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación. Es decir, buscan efectivamente seguidores, pero no les muestran
el camino de santidad. Nosotros podemos tener pastorales dedicadas a atraer a la gente, pero resulta que las atraemos simplemente para un activismo social, simplemente para estar congregados, para tener más números, pero resulta que a la hora de predicarles el Evangelio, no les predicamos el Evangelio. Nos quedamos en la mediocridad. Y hay de ustedes guías ciegos que se inventan locuras, locuras sin sentido, y van armando su lógica de acuerdo a su conveniencia y no a la lógica de Dios. Claro, todos estos son tipos de hipocresía. Hermano mío, no es que los fariseos, los escribas, tú y yo, preguntémosle hoy día al Señor, ¿de qué manera estoy actuando yo con hipocresía delante de ti? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.